Bueno, doctor Fernández Pastor, quería consultarle, ha aparecido un artículo, no solo en un diario de tirada nacional, sino que parece ser que se ha puesto de moda empezar a hablar sobre qué es lo que está pasando en el mundo previsional. De hecho, se pudo conocer un artículo específicamente donde una ONG o un centro de estudios, IPEC, eh, ha estado de alguna manera planteando de que lo oportuno para reducir el déficit fiscal es que empezar a eliminar los regímenes especiales. Se habla allí en esa nota de que hay 3.700.000 personas que estarían en condiciones o que por su condición tendrían que ser suprimidos o apartados de este tipo de consideración que hace el Estado en función de poder tener menos déficit. ¿Qué es lo que puede decir respecto a estas teorías que se están barajando y que, rara casualidad, se lo asocia a un candidato de Juntos por el Cambio? Bueno, en principio que el número que da la CIPEC es ridículo. No existe en la Argentina 3.700.000 beneficiarios con leyes especiales. Allí la CIPEC lo que está es tomando como si fuesen privilegiados los jubilados y pensionados que entraron en los planes de inclusión jubilatoria, ¿sí? Lo que la gente conoce como moratorias. Mientras que lo que es un régimen especial y de lo que habla el informe de la CIPEC es de jueces, docentes, luz y fuerza. Lo que llama la atención es que no hablen, por ejemplo, de los obispos o de los arzobispos. Que un obispo, por ejemplo, en la Argentina gana lo mismo que un camarista federal, con lo cual podríamos pagar con un solo sueldo de un obispo en la Argentina que no trabajó nunca, que trabaja menos que un juez y al que le pagamos el sueldo, por lo tanto los aportes se los hacemos nosotros, y después le pagamos la jubilación, 8 jubilaciones de un docente. De un docente que en su vida laboral, igual que todos los regímenes especiales, paga un aporte mayor al que paga cualquier trabajador en relación de dependencia. Todos los regímenes especiales, para tener esa especialidad, para poder jubilarse antes y con un monto mayor, tienen un descuento mayor. Los docentes nacionales, por ejemplo, en vez de que tengan un 11% de descuento, como tenemos todos los trabajadores en relación de dependencia, pagan el 16%. Y las contribuciones también son más altas. Por eso tienen un régimen especial. Lo mismo sucedió con la reforma a la ley de los jueces y del servicio exterior. Lo que no quiere decir que uno no esté de acuerdo en que hay privilegios que tienen que ser derogados, como que los jueces no paguen ganancia. Eso sería bueno para terminar con el déficit. Pero no decir que es un privilegio que una persona que necesitó usar una moratoria porque tenía 20 años de aporte y no le alcanzaba para jubilarse, o aquella persona que trabajó toda su vida en negro y necesitó usar un plan de inclusión jubilatoria para poder acceder a un beneficio previsional, sea un privilegiado. Porque esto no es cierto. Otra cosa de la que se refiere el informe de la CIPEC, que dice que hay que hacer que todos los jubilados de la Argentina cobren el haber medio. Por lo tanto, lo que están planteando es que aquellos que tienen un haber más alto, de aquí para adelante pasen a cobrar menos, lo cual lo único que va a hacer es generar una catarata de juicios que se van a perder, porque se aplica la ley de manera retroactiva, y eso está prohibido. ¿Y a qué apuntan con esto, doctor? Y a lo que apuntan claramente es a lo que siempre apuntó el Fondo Monetario, a lo que se hizo o se empezó a hacer con la primera reforma previsional que hizo Macri,
que es achicar los beneficios de la seguridad social, no solo del sistema previsional, de toda la seguridad social. Porque entienden que la manera de ajustar es desde la distribución del ingreso. La seguridad social es la mejor y más eficaz herramienta de distribución del ingreso. Entonces, achicando por ahí, concentrando la riqueza, hacen el ajuste. Hay dos maneras de hacer que un país funcione. Una, como lo entienden los neoliberales, que es concentrando la riqueza y haciendo que el ajuste lo paguen los pobres, y otra, como hacen, por ejemplo, los países de Europa del Este, distribuyendo la riqueza. Bueno, el Fondo Monetario, cuando estuvo Macri, le planteó que tenía que hacer que el costo lo paguen los pobres. Y por lo tanto, achicó en seguridad social. Y concentró los ingresos en los más poderosos. Se quedó a mitad de camino, porque la idea ¿cuál era? Ir al sistema que propone el Fondo Monetario, la OIT, que son las tres patas. Creó la pensión universal para adultos mayores, un haber por debajo del haber mínimo, el 80% del haber mínimo, de lo mínimo, Sí, de lo mínimo que se puede cobrar. Eso para los pobres de pobreza absoluta. Bajó la tasa de sustitución de las jubilaciones. La bajó de la ley que teníamos antes y la que tenemos ahora, que da un 60% de tasa de sustitución, a un 40% y quería llevarla al 30%. Eso para los trabajadores en relación de dependencia. De eso hablan cuando hablan de un haber medio. Se entiende. Y para los que cobren más, un sistema privado. Para que aquellos que paguen ganancias puedan utilizar ese pago de ganancias y usar la deducción, las deducciones que hay hoy, bueno, usar una deducción más y esa plata que le descuentan por ganancias, ponerla en un sistema privado de jubilaciones. Así, los más pobres le van a pagar la jubilación a los más ricos. Claro. Esa era la idea del Fondo Monetario. ¿Qué pasa? No fue reelecto el presidente Macri, por lo tanto no pudieron llevar adelante la segunda reforma previsional. Ahora, me vuelven a la carga con esto y si bien actualmente se dice que el haber jubilatorio es magro y que no alcanza a recomponerse respecto de lo que son los índices, primero de la inflación y después de lo que es la canasta básica, ¿no?, para el adulto mayor, ¿qué reflexión le merece? Porque, digamos, es como que están proponiendo hacia adelante una profundización de lo que aparentemente se ve, no porque esté normado hoy como para que este sea el resultado, pero sí es el resultado y en este caso apuntarían a ajustar más a los sectores populares. Pero lo que pasa es que el haber jubilatorio es magro porque la ley de movilidad que está vigente es una ley procíclica. Por lo tanto, si a la economía le estuviese yendo bien, los jubilados cobrarían muy bien. Y esto está comprobado. Mientras esta ley, que se sancionó en 2008 por primera vez, se aplicó en una economía en la que a los salarios les iba bien y había mayor recaudación tributaria, porque cuando a los salarios les va bien, hay mayor recaudación tributaria, no importaba que hubiese 30% de inflación. Porque las jubilaciones le ganaban a los salarios. Lo que está pasando es que a la economía no le está yendo bien. Porque no hay una decisión política de que hay que distribuir ingresos. Hay una decisión política de que hay que hacer caja para pagar el fondo. Si la decisión política fuera hacer que a los trabajadores les vaya bien, a los jubilados les iría bien. Entonces, se avanzó en volver a poner la ley de movilidad que le sirve a los jubilados. Lo que habría que avanzar es en hacer que a los trabajadores en relación de dependencia les vaya bien. Habría que distribuir el ingreso, habría que hacer que la gente tenga plata en el bolsillo. ¿La decisión es política? La decisión es política, la seguridad social es política. Cuando la derecha dice que los regímenes de seguridad social son insustentables, están diciendo que
ellos tienen la decisión política de ajustar. Porque la realidad es que ninguna parte del Estado es sustentable. No son una empresa privada. El Poder Judicial no es sustentable, no genera ingreso. El presidente no genera ingreso, no es sustentable. Entonces lo que hay que hacer es tomar la decisión política de distribuir el ingreso. Para eso sirve la seguridad social. Acá y en cualquier país del mundo. Está bien. En este caso, respecto de esto que estamos hablando, cuando se habla de regímenes especiales, se enancan, digamos, en los regímenes como una suerte de chivo expiatorio para después ir por todo lo demás, ¿o realmente usted cree que hay honestidad intelectual en este tipo de planteos? No hay ningún tipo de honestidad intelectual. Son los mismos que votaron que los jueces no pagaran ganancia. Cuando se quiso poner en el presupuesto que los jueces pagaran ganancia, votaron en contra. Cuando se quiso votar que hubiese un impuesto a las 10.000 fortunas más grandes de la Argentina, votaron en contra. Entonces no quieren ver cómo hacer que los ricos y los que tienen privilegios aporten para ayudar a toda la sociedad. Lo que quieren es ir por el sistema de seguridad social de la Argentina. Y ahí están los pobres, y ahí está la clase media. No están los ricos, no están los privilegiados. Ahora, mi pregunta es esta. A veces se toma por costumbre, por norma o porque parece lógico leer el sistema de seguridad social como una suerte de... Algo habíamos hablado acerca de dos escuelas mundiales que una se paraban en un lugar y otra para mirar este fenómeno. Esto es un planteo técnico, matemático. ¿Hay necesidad de generar confusión, de plantear las cosas en estos términos? ¿O hay necesidad de encubrir justamente de que hay sectores que son muy privilegiados en la República Argentina, a los cuales se le quiere facilitar mucho más la cosa? Le pregunto porque la gente se confunde, dice, claro, ¿cómo querés tener una buena jubilación si a veces hay 2 aportantes por cada jubilado, 1,5, y lo ideal sería que haya 6, 7, 8? Lo de los 4 por 1, que se lo escuché a un candidato presidencial que es economista, sí, no existe en la Argentina hace muchísimos años. La seguridad social se financia con aportes, contribuciones e impuestos directos a la seguridad social. Cuando una señora compra una leche, parte de ese IVA va a la seguridad social. Cuando la señora o el señor le cargan nafta al auto, parte del impuesto a los hidrocarburos va a la seguridad social. Cuando un señor o una señora compra cigarrillos, parte de los impuestos al tabaco va a la seguridad social. El 62% de la seguridad social en la Argentina con la que se pagan las jubilaciones en todo el país son impuestos, no aportes y contribuciones. Así se financian todas las prestaciones de la seguridad social. Entonces, es una gran mentira. Pero esto no es que lo inventó el kirchnerismo. ¿Sabes quién puso que el 10,5% de IVA fuera la seguridad social? Domingo Cavallo, cuando creó ANSES. Y desde ahí quedó. ¿Sabes quién sacó un impuesto directo? ¿Quién sacó bienes personales de la seguridad social? Macri. Lo bajó y lo sacó de ANSES. Entonces, cuando vos tomás la decisión política de que un sector privilegiado que paga bienes personales pague menos y lo sacás de la seguridad social, de financiar la seguridad social. Entonces ahí decís que no es sustentable y que tenés que achicar el gasto de la seguridad social. Ahora, si vos decidís cobrarle más impuestos a los ricos, puedes dar mejores prestaciones de la seguridad social. Si se piensa en lo que es el tema del mercado interno y la famosa rueda o círculo virtuoso, en el cual evidentemente quien más dinero tiene puede pensar en hacerse de más bienes, ¿no? Pagarle a un jubilado lo que se está proponiendo la CIPEC, ¿es porque están dimensionando o tienen una cosmovisión de un país demasiado chico y además pobre? Bueno, si vos te pones a pensar, son los mismos que proponían que fuéramos Chile, Perú o Colombia, que tienen una tasa de sustitución por debajo del 20%. Y todos sistemas privados de seguridad social.
Para que el que nos escucha, doctor, ¿qué quiere decir tasa de sustitución? La tasa de sustitución es la relación entre lo que uno cobra cuando es trabajador activo y lo que pasa a cobrar cuando es jubilado. Si vos cobrabas 100 pesos, en Chile pasás a cobrar 18 con el sistema privado. En Perú, 20. O sea, hoy el salario promedio, por decirlo de alguna manera, porque hay una distancia entre salarios y salarios, sería entre 100 y 120 mil pesos. O sea, quiere decir que un jubilado que hoy percibe, según lo que busca la CIPEC y el candidato a la reta, digo, si usted cobraba, se le puede decir a una persona 100 mil pesos, lo que va a cobrar como jubilado 20 mil. No, ellos estaban buscando, y me manejo con lo que decían los papers del Fondo Monetario cuando Macri era presidente, sí, que una persona que cobraba 100 mil pesos cobre 30 mil. Sí. Ir a un 30% de tasa de sustitución. Bien. Ahora, ¿cómo cree usted, doctor, que puede ser de que un candidato a presidente tenga la intencionalidad de contarle a la gente de que esta sería su propuesta para aquellos que se jubilen desde que inicia su presidencia en más? Porque todos creen que no van a estar ahí. ¿Cómo es eso? Porque el capitalismo ha convencido de que la división de clases marxista, ¿sí?, no es más, que está el proletariado, la clase media de los intelectuales y la burguesía, sino que todos somos clase media. Clase media alta, clase media media, clase media baja, entonces somos todos clase media. No existen más pobres. Entonces nadie va a estar ahí. ¿Y los trabajadores? Los trabajadores, para amarse, era el proletariado. Claro. Bueno. Para el capitalismo son clase media. Se entiende. Entonces, no son pobres. Y ahora... entonces nadie cree que va a estar entre los pobres. ¿Cómo se financia hoy el sistema previsional? Atento a lo que usted... El sistema previsional, como te acabo de explicar, sí, aportes, contribuciones en un 38%, 62% impuestos. Entonces, si vos distribuís el ingreso en salarios y en las prestaciones de la seguridad social, que no son solo jubilaciones y pensiones, eso vuelve en 10,5% de IVA, en lo que viene por impuesto al tabaco, por impuesto a los hidrocarburos y por todos los otros impuestos directos que tiene la seguridad social. O sea, así se financia las jubilaciones y pensiones de todos los argentinos. Porque hay 14 cajas provinciales, sí, claro, pero entre el 80 y el 95% de la gente que vive en esas provincias cobran prestaciones de la seguridad social nacionales, no de la caja provincial. Claro. Después le hacen juicio al ANSES para que le devuelvan la plata que le deben. Se entiende, se entiende. Pero están financiados por la Seguridad Social Nacional. Y cuando hablan de los 3.700.000 que usted nos explicaba que se trata de aquellos que están en la moratoria, que han ingresado a la moratoria, en las cajas locales, por ejemplo, digo, por caso hay ciudades que tienen sus propias cajas. Rosario, por ejemplo. ¿Qué tratamiento le merecería dentro de esto que está proponiendo e impulsando la CIPEC a través de su candidato? Bueno, según ellos, pretenden hacerlas desaparecer, meterlas a todas en ANSES y pagarles el haber medio. ¿Medio? Sí. Cosa que es absolutamente ilegal, porque son las legislaturas provinciales y, en el caso de Rosario, el Consejo Deliberante, quien tiene que adherir a la ley nacional. Bien. Ahora, si nos paramos a mirar recurro a esta pregunta porque sé que usted tiene otro tipo de lectura. Si proponen todo esto, ¿cómo imagina el modelo de país que le dé sustento a una cosa así? Y la única manera es un país que esté todo pintado de amarillo, donde todos hagan lo que el futuro presidente, alineado con el Fondo Monetario, quiere hacer, basado en un ajuste que él está convencido que tiene que hacer y que los gobernadores, y en el caso de Santa Fe, la cantidad de cajas municipales que tiene, lo acompañen para ajustar a sus empleados públicos. Digo, yo me imagino que las 14 cajas provinciales que existen se le van a parar de mano y van a decir, no, nosotros tenemos nuestro derecho y vamos a defenderlo. Lo que además plantea la CIPEC
es hacerlo de acá para adelante con todos. Claro. Lo cual es absolutamente ilegal. Uh-huh. ¿Y en qué se puede sustentar esa ilegalidad? No, esa ilegalidad se ¿Piensan sustenta... en una ley nueva, en un... No, por supuesto lo tienen que hacer por ley. Claro, pero es una ley inconstitucional. O sea, no porque está aplicando de manera retroactiva la ley. O sea, por lo tanto, va a ser una catarata de juicio que va a hacer que los abogados se llenen de plata. No se puede derogar la ley que tenemos actualmente. La pueden derogar para adelante. Sí. Para adelante. Sí. Encarga retroactivamente, o sea, el que ya está jubilado, digo, por el caso, cuando se modificó la ley de los jueces y se cambió, que pasó de que cobraran el 82% móvil del mismo cargo en actividad a que cobraran el 82% del promedio de los últimos 10 años, los jueces que ya estaban jubilados sí. mantuvieron lo que venían cobrando y siguen cobrando lo mismo porque la ley no puede afectar a los que ya obtuvieron un beneficio. Se entiende. Aquella persona que, en el supuesto hipotético caso, digo por algunas cosas que se van escuchando, ¿no?, respecto de este tema, si uno dice de que es una decisión política, qué tipo de ley va a normar el funcionamiento de las cajas o qué porcentaje del salario de un trabajador activo es el que le corresponde a un jubilado. ¿Hay fundamento técnico válido como para decir, en este caso, supóngase, Juan, que es un trabajador que cobra X cantidad de pesos hoy, ha estado aportando el 11% por concepto de jubilación, y de repente se encuentra con esto? ¿Le pueden llegar a decir de que eso era ficticio, que lo que él aportó realmente no le alcanza como para poder percibir una cantidad de dinero, por ejemplo, equivalente a lo que puede ser el 60% de hoy? Sí, claro. ¿Ya sucedió? Cuando Macri hizo la reforma previsional, se pasó de gente que en vez de jubilarse en 2016 se jubiló en 2017 y con los mismos 30 años de aporte, en vez de tener una tasa de sustitución del 60%, tuvo una tasa de sustitución del 40%. ¿Por qué? Porque se presentó los trámites después de la modificación de la ley. Se entiende. Ahora, lo cierto es entonces que esto es un concepto bastante jabonoso, digo, en el sentido resbaloso, porque cualquiera que asume la primera, cualquiera que sea presidente puede impulsar un proyecto como para decir, bueno, mira, todos estos criterios que se utilizaron anteriormente, a mí me parece que fueron mal utilizados, mal empleados, y por lo tanto a partir de ahora se me ocurre a mí que una persona que, a pesar de que la canasta básica le diga que son hoy, por decir algo, 150.000 pesos, lo obliguen a cobrar 40.000 pesos. Ha pasado 100 veces en la Argentina. Cada vez que gobernó un presidente de corte neoliberal, o antes de existir el neoliberalismo con el consenso de Washington, cuando gobernaron los militares, se bajaron las jubilaciones. Siempre se ajustó por lo pobre. Y hoy por hoy, usted está claro lo que plantea CIPEC. Con el actual régimen y en la medida en que se está viendo lo que se ve, ¿cuál es la salida? Entonces, ahora le pregunto algo de la actualidad, ¿no? Para la salida hoy, ¿cuál es para el jubilado de hoy? La salida para el jubilado de hoy es que se tomen medidas económicas que favorezcan a la distribución del ingreso. Que se sigan aumentando salarios, que se aumenten más los salarios, con lo cual se aumenta también la recaudación. La fórmula tiene dos patas: salarios y recaudación tributaria. Cuando aumentan los salarios, aumenta la recaudación y por lo tanto la fórmula de movilidad, que es procíclica, hace que aumenten las jubilaciones, aún más que los salarios. ¿Esto lo desconoce, digo, el ministro de Economía? No, los ministros de Economía que hemos tenido han sido de corte liberal, no keynesiano, como decía el ministro Guzmán, que nunca leyó ni a Grispus ni a Ferrer, y el ministro actual negocia con el Fondo Monetario. Bien. Pero lo cierto es que cualquier ministro que ponga Juntos por el Cambio va a ser más liberal que ellos. Muchas gracias, doctor Facundo Fernández Pastor. No, por favor, gracias a vos.